Entonces, bienvenidos. Si nos visita por primera vez y no me conoce, soy Fran Sarria, el pecador que Dios le dio el privilegio para pastorear esta iglesia. Entonces, espero que podamos aprender juntos y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es bueno verles a todos por acá, es muy bueno verles. Permítame orar para continuar con este tiempo. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Dios, porque eres bueno con nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder reunirnos y cantar himnos y canciones en honor a usted, Señor. Y este tiempo de la predicación, Dios, te pido que me ayudes a poder exponer con precisión, a poder exponer y predicar tu palabra con denuedo, Señor. Lo que ella enseña, el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos, y que todos acá, tu iglesia, Señor, pueda salir edificada, instruida, enseñada por tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros el domingo pasado nos adentramos en aguas bastante profundas y a la vez agitadas, ¿no? Y digo esto porque predicar acerca de las doctrinas de la gracia puede parecer un poco controversial. Pero usted debe estar tranquilo porque estas enseñanzas son bíblicas. Son bíblicas y no porque el Pastor Fran lo diga, son bíblicas porque están en la Biblia. Pero si nos hemos preguntado, o si usted es de los que se pregunta, ¿de dónde salieron estas doctrinas? Bueno, como dije, son doctrinas bíblicas. No las encontramos como tal, así detalladamente o ordenadas esquemáticamente en la Biblia, pero al estudiar la palabra de Dios, nosotros podemos rastrear estas enseñanzas que fueron y siguen siendo fundamentales, fueron pilares para la iglesia. Y solo para dar un poco de historia, en el sínodo de Dort, el sínodo es como una reunión donde se reúnen los pastores, teólogos y discuten algunos temas. Entonces, este sínodo de Dort se dio a cabo en Holanda en 1618 y hasta inicios de 1619. O sea, unos 100 años después de la Reforma. La Reforma, ustedes saben que inició 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿no? Y ustedes conocen el contexto. Es una protesta acerca de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana del tiempo, donde se vendían las indulgencias, donde se creía que la salvación se podía comprar. Entonces Martín Lutero clava sus 95 tesis, y después de eso nosotros tenemos las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus, solo Deo Gloria. Entonces ustedes ya las conocen eso. Y el motivo de este sínodo, del que le estoy hablando, que sucedió en Holanda, fue discutir un crecimiento o el crecimiento del arminianismo. ¿De dónde viene el arminianismo? Bueno, una doctrina, en ese tiempo era una doctrina nueva y diferente de lo que se enseñaba en las iglesias reformadas holandesas. Entonces, ¿quién es el impulsor o de dónde vienen estas doctrinas arminianas? Bueno, de Armenio. Jacobo Armenio era un teólogo, era un pastor de los años 1560 hasta los 1600 más o menos. Pero cuando se dio este sínodo, Armenio ya había muerto. Quienes estaban siguiendo la corriente o impulsando este tipo de doctrina eran los seguidores o los alumnos, por así decirlo, de Jacobo Armenio. Y mire qué interesante. La primera reunión de ese sínodo se dio el 13 de noviembre de 1618. Y la última reunión, la número 154, se dio el 9 de mayo de 1619. De noviembre a mayo, de noviembre del 1618 a mayo de 1619, son aproximadamente 6 meses. En 6 meses, ellos se reunieron 154 veces. Quiere decir que se reunieron por lo menos 25 veces al mes.
¿Se da cuenta cómo fue de agitado esto? Entonces, los puntos a discusión incluían temas fundamentales como la afectación radical en el aspecto del hombre, en cada aspecto del hombre, como la depravación total, pues. Entonces, y otros temas parecidos a esto. Pero al finalizar esta convención o este sínodo, las enseñanzas de Armenio, de Jacobo Armenio y de sus seguidores, por supuesto, habían sido oficialmente rechazados por las iglesias reformadas. De aquí, de estos 5 puntos, surge lo que hoy conocemos como el tulip, que es un acróstico, ¿no? En español sería tulipán. Y aunque no lo es todo, el tulip son pilares, es como el corazón de la teología reformada. De ahí tenemos como tulip, la T en inglés, que significa total o total depravación. La U de elección incondicional. La L de expiación limitada. La I de gracia irresistible. Y la P de la perseverancia de los santos. La perseverancia quiere decir la preservancia, el estado de gracia donde Dios mantiene o sostiene a sus hijos, a los que Él ha dado salvación y justificación. Entonces, estos 5 puntos que se le conoce como el tulip, o se les conoce también como los 5 puntos del calvinismo, porque fue Calvino quien no los desarrolló así como tal como tulip, pero fueron más ampliamente. Se les conoce también como las doctrinas de la gracia. ¿Y por qué se les conoce las doctrinas de la gracia? Porque desde la depravación total hasta la perseverancia de los santos, nosotros podemos ver que es un proceso de la sola pura gracia de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta al final de esta serie de prédicas cómo y en qué consiste, dónde se basa la salvación del ser humano. ¿Cuál es la base de la salvación del ser humano? La gracia de Dios. Entonces, por eso se les conoce las doctrinas de la gracia también. Entonces, y quiero que quede muy claro, mire bien, la Biblia es nuestra única autoridad, ¿verdad? No es cuestión de que creemos esto porque nos gusta o porque es intelectualmente retador o porque es innovador o porque es nuevo aquí en Latinoamérica. Podría ser un poco nuevo, porque en lo que estaban un gran número de teólogos, pastores, discutiendo estas cuestiones teológicas aquí a este lado del mundo. Nuestros antepasados todavía estaban organizados a su manera, pero todavía estaban de cierta forma en taparrabos, ¿sí o no? Ya todavía andábamos con flechas y con arco y cosas así. Ya recién había llegado Cristóbal Colón a este lado del mundo, pero allá ya habían incluso universidades. Martín Lutero fue un alumno y fue un maestro de teología en la universidad. Entonces, como cristianos no nos debemos a nada más que la palabra de Dios. Y solo la Biblia es nuestra autoridad suprema. Sola Escritura quiere decir eso. Y ella nos enseña estas doctrinas que son pilares fundamentales del cristianismo histórico. Entonces, los domingos anteriores, como el domingo pasado, nosotros vimos el primer concepto, el primer punto de estas doctrinas de la gracia y hablamos de la depravación total. Estas doctrinas de la depravación total simplemente enseña que el hombre está muerto. O sea, toda la humanidad ha sido afectada. Ahora, esto no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser, no. Más bien quiere decir que cada aspecto de nuestra vida está afectada por el pecado. Por eso yo explicaba el domingo pasado, no es que total depravación no significa que el ser humano no pueda amar a otro ser humano, no significa eso.
Significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que somos incapaces de cambiar nuestra propia situación para nosotros mismos o por nosotros mismos. ¿Verdad? Y un buen ejemplo de eso, para los que conocen de historia, ustedes pueden ver a el hombre quizás más odiado o más atroz en la historia, Hitler, que mató más de 6 millones de seres humanos, judíos incluyendo. Entonces, pero seguramente Hitler amaba a su mamá, ¿sí o no? Un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces, el ser humano, cuando dice de total depravación, no significa que el ser humano no pueda amar a alguien más. Significa que por sí mismos, él no puede cambiar su propia naturaleza pecaminosa. Un ejemplo de eso lo vemos en Colosenses 2.13. Colosenses 2.13, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. No se le puede dar vida a un vivo, ya tiene vida. ¿A quién se le puede dar vida? A un muerto. Ahora preguntémonos. Tenemos que ser cuidadosos, pero también estudiosos. Podríamos preguntarnos entonces, ¿puede un hombre querer nacer de nuevo y seguir las instrucciones para hacerlo? ¿Puede un hombre querer nacer por sí mismo? ¿Puede un hombre querer nacer de nuevo? Bueno, yo quiero nacer de nuevo, pero si está muerto. No. Eso sería como decirle a un cadáver que se salga de la tumba, ¿sí o no? Lo miramos el domingo pasado. Por ejemplo, Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Lo que dice la doctrina de depravación total es que el hombre está incapacitado para venir por sus propias fuerzas hacia Dios, si no es Dios haciendo algo en el corazón del ser humano. Entonces, el punto es este: nacemos espiritualmente muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Dios puede darnos, o solo Dios puede hacernos vivir. Solo Dios puede hacernos vivir. Un ejemplo más, y termino con el repaso de lo que vimos el domingo pasado. Por ejemplo, en el Salmo 51, estaba hablando David acá. David reconoció que él había sido formado en maldad, que su pecado no era culpa de Dios. Porque podemos decir, bueno, es culpa de Dios que yo haya nacido así, ya pecador. No, el pecado que David comete no fue culpa de Dios. Más bien, David reconoce que la fuente de su pecado era su condición pecaminosa, su condición caída. Esa era su condición desde la concepción. Escuche lo que dice en el Salmo 51:5 David: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concebió mi madre. Solo Dios puede hacernos vivir. Dios lo hace soberanamente, sin nuestra ayuda. Por eso es que se le llama doctrinas de la gracia a todo esto, porque al final el cristiano, el hombre y la mujer que ha sido perdonado, que han sido justificados, tiene que reconocer que tiene vida únicamente porque Dios le ha dado vida, no porque Él hizo algo bueno. Y vamos a ver más adelante. Yo sé que usted está formulando una serie de preguntas. Ya tiene una lista de preguntas que quisiera hacer. Vamos a contestarla. No se preocupe. Entonces, desde principio a fin, dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? De Jehová, del Señor. Entonces, esa es la fe que nosotros predicamos como Iglesia Bíblica El Camino. No porque suene bonito, no porque sea intelectualmente retadora, lo hacemos porque es bíblica.
Y yo como predicador, yo como pastor, estoy obligado a enseñar la palabra de Dios, me guste o no me guste, un tema difícil o no difícil, estoy obligado por el Señor a hacerlo. Entonces, después de esta pequeñísima explicación, vamos a continuar con la siguiente doctrina: elección incondicional. Elección incondicional. Y para eso, por favor, leamos nuevamente Romanos 9, del 11 al 17. Elección incondicional. Voy a leer desde el 10 para dar un contexto, el versículo 10, porque aquí está hablando el Señor, Pablo, dirigiendo esta carta a los romanos, a los cristianos en Roma, y explicando. Ustedes saben, el libro de Romanos es el Evangelio. Es el Evangelio explicado. Y dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Usted debe subrayar esos pasajes así, esas frases, eso es muy importante. Según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, ¿verdad?, a la mamá de los mellizos: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y Pablo aquí se anticipa. ¿Estamos diciendo entonces que Dios es injusto? ¿Que fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, esa cita es de Deuteronomio 32:4, para los que anotan. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Entonces, como usted puede ver, muchos creen en la soberanía de Dios. En las iglesias también se cree en la soberanía de Dios. Y si yo pidiera a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes creen en la soberanía de Dios? Estoy casi seguro que tal vez uno, no sé, espero que todos levanten la mano y asientan que Dios es soberano. Ese es un atributo de Dios. Dios es soberano. Aceptan que Dios es soberano. Pero el punto es este: muchos no pueden describir qué significa que Dios sea soberano. ¿Cómo no, pastor? Yo sé lo que significa que Dios sea soberano. Significa que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, a la hora que Él quiera y como Él quiera. Y para lo que Él quiera. Exactamente. Eso es, en palabras sencillas. Eso es que Dios sea soberano. Eso significa la soberanía de Dios. Poder, dominio, imperio, control absoluto. Gobierno. Entonces, pero me encanta acá cómo lo describe el teólogo y pastor A.W. Pink en su libro Los Atributos de Dios. Hay un libro, incluso es gratis, está este libro. En el capítulo número 6, A.W. Pink dice en su libro sobre la soberanía de Dios. Escuche lo que dice. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio
de su supremacía. La soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, que está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad. Según lo que Él decida, según su voluntad, pues. Y para los que anotan, usted puede leer, usted puede anotar ahí Efesios capítulo 1, versículo 11. Isaías 46:10 dice, pues solo para ver de dónde A.W. Pink saca esta definición. Bueno, Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué va a hacer el Señor? Todo lo que Él quiera. Ahora, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con nuestra salvación? Anote en su boletín. El Señor Dios es soberano, por lo tanto, Él toma la decisión de salvar a quien Él quiere. Ese es el punto número 1 a estudiar. El Señor Dios es soberano, por lo tanto, Él toma la decisión. ¿Quién la toma? Él. ¿Qué hace? Salvar. ¿A quién? A quien Él quiere. ¿Qué significa eso? Dios escoge para salvación según sus propósitos. Mira lo que el versículo 11, el que estamos estudiando, ¿no? En Romanos 9. Sin embargo, antes de que nacieran, ¿quiénes? Los mellizos, Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan, verdad? Jacob fue el que engañó a su hermano Esaú. Antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Entonces Dios, siendo soberano, elige a un grupo de personas para darles gracia. Para darles gracia. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 en la Reina Valera dice de esta manera, escuche bien. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dios escoge, Dios elige, Dios predestina en amor para perdón y para salvación, para adoptarnos como hijos. Y es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy parafraseando un poco. Le dio gran gusto hacerlo. Entonces, definamos. ¿Qué es elección incondicional? Miramos lo que es la soberanía de Dios. Ya lo describimos. ¿Cómo se relaciona con la salvación? Bueno, que Dios soberanamente elige a quién va a salvar. ¿Qué significa entonces elección incondicional? Primero definamos lo que no es. A veces para definir lo que sí es algo, tenemos que definir primero lo que no es. Ir descartando lo que no es. Entonces, elección incondicional no es o no significa que Dios salva a las personas, ya sea que crean o no crean. Espéreme, pastor. Vaya un poco más despacio. Sí, gracias. Elección incondicional, entonces Dios va a salvar a todos incondicionalmente. No. Se fija. Entonces es condicional porque el ser humano tiene que creer. Detengámonos ahí. Una cosa es creer para justificación, otra cosa es ser elegido para justificación, para perdón. Dios elige, eso es primero. El que cree es para justificación, para perdón. Ahora, elección incondicional sí significa que Dios soberanamente, escuche bien, Dios soberanamente eligió dar a algunos hombres o seres humanos, pues, vida eterna, sin que Él haya visto algo bueno o malo en ellos, como una condición
para amarlos o para salvarlos. El pasaje que acabamos de leer, Romanos 9, el apóstol Pablo acá está explicando o dando una exposición de la doctrina de la predestinación, que muchos no la creen, incluso en iglesias evangélicas no creen en la predestinación. Lo que no pueden hacer es quitarla de la Biblia. Ahí está la palabra predestinación. Predestinar es apartar con anticipación, escoger, hacer a un lado, destinar algo, como cuando usted aparta un porcentaje de sus ingresos para la ofrenda, usted está predestinando ese porcentaje o esa cantidad para algo específico. Eso es predestinar, apartar con anticipación. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Romanos 9 es dando una exposición acerca de la predestinación y usa acá la ilustración de la historia de Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Esaú fue el mayor, los mellizos que fueron hijos de Isaac y de Rebeca. Y miren qué interesante, casi siempre la gente relaciona esta doctrina de la predestinación con el calvinismo. Decimos predestinación, este es calvinista. Pero no, calvinista significa ser bíblicos también. Pero lo cierto es que predestinación es una palabra bíblica, es un concepto bíblico. Si alguien quisiera, un ejemplo, hacer un ensayo, hacer un estudio bíblico acerca de la doctrina de la salvación, lo que se conoce en teología como soteriología, que es la doctrina de la salvación, es el estudio de la salvación. Esta persona que quisiera hacer un estudio de eso, no puede evitar la doctrina de la predestinación. Está ahí. Tendría que explicar qué es la predestinación, como yo lo expliqué fácilmente. Dios predestina, Dios elige. Dios elige porque Él es soberano. Entonces, desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Dios eligiendo personas, ¿sí o no? Eligió a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Por qué no eligió? ¿Por qué no llamó a todo el pueblo de Ur de los Caldeos? No, escogió a Abraham, lo llamó, lo apartó, le dijo que se fuera. Entonces Dios elige personas, Dios elige pueblo. Cuando hablando con Israel le dijo, te escogí no porque eras el pueblo más santo, más grande o más poderoso, no. Te escogí por mi propia voluntad. Dios escoge reyes, Dios elige reyes, y etcétera, etcétera, etcétera. Él lo hace según sus propósitos. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está explicando acá. Que la base de la elección de Dios son sus propios propósitos. Son sus propios propósitos. Es algo incondicional a nosotros. Dios escoge para salvación según sus propósitos. Ahora, recuerdan que yo mencioné el arminianismo de Armenio, Jacobo Armenio. Enseña la elección condicional, algo contrario a la incondicional. Entonces miremos la otra parte, pues. Porque si vamos a estudiar esto, si vamos a predicar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la elección condicional? Bueno, dice que Dios, siendo omnisciente, que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Escogió para salvación, antes de la fundación del mundo, a todo aquel que Él vio que iba a creer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpretan incluso muchas iglesias con la doctrina de la elección condicional? Bueno, entonces como Dios es soberano y es omnisciente, que todo lo sabe, entonces eso es que Dios previamente miró, sabía quién iba a creer en Él. Entonces por eso los eligió. Entonces eso no sería incondicional. Hay una condición, ¿no?, que Dios vio en el ser humano, en este hombre, en esta mujer, que iba a ser, y entonces por eso lo escogió. Entonces la salvación no sería algo incondicional o algo por gracia, porque gracia significa regalo no merecido. Pero si Dios vio algo bueno en nosotros, entonces ya no es por gracia, ya fue por algo que vio en mí que yo hice. Contrario a la enseñanza bíblica que dice que yo y usted estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se da cuenta que la
doctrina de la elección condicional, que incluso se enseña en muchas iglesias, es antibíblica. Entonces, dice esta doctrina que Dios vio algo, que la persona iba a responder positivamente a su llamado. Entonces los arminianos entienden como predestinación la presencia o la presciencia, el previo conocimiento de Dios, de que ese hombre, esa mujer iba a creer en él. Entonces la elección condicional es contrario a lo que la salvación es, que es gracia, es por gracia, regalo no merecido o inmerecido, ¿no? Entonces no sería por gracia, sino por algo bueno, algo o algún mérito que Dios vio en el ser humano. Qué bueno, ¿qué pudo ver Dios? ¿Qué de bueno pudo haber Dios en mí o en usted? Nada. Ahora, contestemos la pregunta, ¿por qué Dios escoge salvar a ciertas personas? Entonces, ya hicimos la pregunta, ¿no? Ya comparamos los dos puntos de vista, que los dos puntos de vista son también presentados por teólogos, ¿no? Por gente cabezona, como decimos. Pero a veces al mejor mono se le cae el zapote. Ahora, contestemos la pregunta, ¿por qué Dios escoge salvar a ciertas personas? Entonces, ¿algo bueno que vio en nosotros? ¿O según sus propios propósitos, como lo afirma el versículo 11? Versículo 11 dice, según sus planes, ¿no? Propósito. No hay nada que la gente pueda hacer. Escuche bien. No hay nada que la gente pueda hacer o cumplir para provocar la elección de Dios. La elección es incondicional. Es elección soberana, una vez más. ¿Por qué es soberana? Porque quien escoge es el soberano. ¿Y por qué decimos que es soberana? Porque lo hace según su plan y sus propósitos, no según yo. Ahora, si es elección incondicional, es a la vez soberana, pero también es otro tipo de elección. Es una elección inmerecida. Usted y yo, si estamos en Cristo, no es porque la hayamos merecido, es inmerecida. O sea, es por gracia, pues. Dios es eternamente justo. Vamos adentrándonos. Dios es eternamente justo. Dios escoge salvar por su propia voluntad sin cometer injusticia. Esa es una verdad. Entonces, los puntos de la prédica son afirmaciones, son enunciados que tienen sustento bíblico. ¿Por qué decimos que Dios no comete injusticia al elegir a unos sí, a otros no? Vamos a ver, versículos 12 y 14. Escuchen lo que dice. Él llama a las personas, pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice en las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y el apóstol Pablo se anticipa a un posible cuestionamiento de sus lectores. Como ustedes ahorita están muy atentos, formulando preguntas, y quizás quisieran hacerlas, y el apóstol Pablo dice, entonces, ¿estamos diciendo que Dios fue injusto? Es una pregunta que un lector se puede hacer, ¿no? Y él contesta, por supuesto que no. Por supuesto que no. La elección incondicional no es injusta. No es injusta. La Biblia, según la Biblia, ¿no? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos somos merecedores del castigo eterno por nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces,
Sin embargo, Dios en su gracia y según sus propósitos decide escoger tener misericordia por unos sí y por otros no. ¿Comete injusticia a Dios? Por supuesto que no. A unos, escuche bien, a este grupo, hay dos grupos. Todos son merecedores del castigo eterno. Dios decide darle gracia a un grupo y al otro grupo simplemente le da lo que se merece, justicia. ¿Cuántos merecen justicia? Todos. Todos merecemos el castigo. Pero Dios decide dar gracia a uno. ¿Significa que Dios actuó injustamente? No. Más bien Dios aplicó la justicia. Es como si yo soltara este objeto, por su propio peso y la gravedad va a caer al suelo. Por su propio peso. Por nuestra propia naturaleza somos objeto de la ira, de la furia de Dios. Sin embargo, por su gracia hemos sido rescatados. ¿Comete Dios injusticia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios es eternamente justo. A un grupo les dio lo que merecían, ¿sí o no? Y a otro grupo le decidió dar gracia. Eso no es injusto. Hay una parábola en los evangelios donde Jesús la está contando y dice que a los primeros que contrató a las 7, 6 de la mañana, acordó pagarle el día de trabajo. 100 córdobas al día de trabajo. Pero a las 4 de la tarde decidió contratar a otro grupo y a ese grupo también decidió darle 100 córdobas. ¿Eso es injusto? No. El día de trabajo vale 100 córdobas. Yo te pagué según lo que usted se merece por el día de trabajo. Yo decidí darle 100 córdobas, lo mismo porque el dinero es mío. Yo decidí dárselo a él, lo mismo 100 córdobas, aunque solo haya trabajado 2 horas. ¿Eso es injusto? No. ¿Se da cuenta ahora cómo funciona la soberanía de Dios en la elección incondicional para salvación del ser humano, del hombre? Cuando fueron escogidos Jacob y Esaú, aún no habían hecho algo bueno o algo malo. Por supuesto que no habían nacido, pero fueron escogidos según el propósito de Dios. Entonces, la elección, vamos al versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Entonces, ¿según qué? Según sus propósitos, según su soberanía. Entonces, la elección de Jacob en lugar de Esaú, para, aquí hablando un poco de historia, para continuar con el linaje étnico o el linaje físico, no se basó en el mérito o en la falta de mérito personal de Jacob o de Esaú. Entonces, no se basó en el mérito de Jacob o falta de mérito de Esaú, la elección de ellos. Pastor, y a todo esto, vamos bien, pero tengo una pregunta. Todo esto, ¿dónde queda el libre albedrío del ser humano, del hombre? ¿En qué lugar lo colocamos? Tenga un poco de paciencia, ya vamos a ver ese mito. Ya lo vamos a ver. Mire bien, mire cómo el apóstol Pablo se anticipa a un posible cuestionamiento de sus lectores. A esta doctrina, ¿verdad?, que él está enseñando acá. ¿Qué? ¿Hay injusticia en Dios? Versículo 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Y algunas traducciones más antiguas dicen, Dios no lo quiera, Dios no lo permita. ¿Se da cuenta? El punto es este. Este es el punto. Dios, siendo soberano, decide tener misericordia de quien Él desea tenerla. ¿Escuchó bien?
Dios, siendo soberano, decide tener misericordia de quien Él desea tenerla. Una vez más, son conceptos muy parecidos, pero son diferentes. La misericordia y la gracia. ¿Qué es la misericordia? No darte lo que sí te mereces. ¿Qué es la gracia? Darte algo que no mereces. O sea, misericordia es no darte el castigo que sí mereces, pero la gracia va más allá, es darte algo que no mereces, algo bueno. Entonces Pablo cita el Antiguo Testamento, para los que anotan, Éxodo 19. Este versículo indica con claridad que Dios posee soberanía absoluta y elige a quienes se salvarán sin quebrantar sus atributos. No hay un choque de atributos de Dios. Dios no es injusto, Dios no deja de ser soberano, Dios no deja de ser misericordioso, Dios no deja de ser amor por la elección incondicional. Dios permanece siempre y eternamente e inmutablemente un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios soberano, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Pastor, tengo una pregunta para usted. ¿Y por qué no le dio gracia a los demás? Écheme ese trompo a la uña, pastor. Mejor pregúntese, ¿por qué me dio gracia a mí y no me dio lo que yo merecía? Pregúntese, ¿por qué me dio gracia a mí si no la merecía? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Escuche bien, Dios determina quién recibe misericordia. Escuche lo que dice Juan 15:16. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den frutos y que su fruto permanezca. Aquí está el punto. Si Dios escoge dar gracia a algunos y a otros no, no hay violación de justicia. Un grupo recibe gracia, otro grupo recibe lo que se merece, justicia. Simplemente. Ahora pues miremos el mito del libre albedrío. Escuche bien, nadie puede venir a Cristo por su propia voluntad. Dios elige soberanamente. Jesús dice en Juan 6:65, dice, nadie puede venir a mí si no lo ha escogido mi Padre. Mira, vamos a ver lo que dice. Vamos a leerlo. Juan 6:65. Dice, entonces le dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Nadie puede ir a Cristo. Entonces en algunas traducciones, como la Reina Valera, sale un poco más detallado cada frase. Dice, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre, en la Reina Valera. Nadie, aquí nadie, es una preposición o en sentido negativo, ¿no? De todo el mundo, pues. Nadie es nadie. ¿Qué? Nadie puede. Nadie puede. Aquí se refiere a la habilidad de poder. Nadie tiene la habilidad o la capacidad del poder para venir a Cristo por su propia cuenta. Nadie. Nadie puede venir a mí. ¿Qué significa venir a mí? Creer, pues. Creer en Cristo, seguir a Cristo, creer en Él en fe. Nadie puede hacer por su propio esfuerzo o su propio poder. Eso es lo que nadie puede hacer. Nadie puede llegar a Cristo. No tiene la capacidad, no tiene la habilidad. Si no, más bien,
Si no, como un puente, si no se lo ha concedido el Padre, dice en la Reina Valera. La condición necesaria para que alguien decida seguir a Cristo es que el Padre, es que Dios mismo haga algo en el corazón del ser humano. Si no es Dios provocando algo en tu ser, permanecemos muertos. Muertos. El punto aquí es que el hombre desde el huerto de Edén ha perdido la habilidad natural de venir a Cristo. Y eso lo miramos ahorita que estábamos leyendo el Catecismo de Heidelberg. Entonces, escuche bien lo que dice la Confesión Bautista de 1689 acerca del libre albedrío. El artículo número 2 dice de esta manera: el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, ¿verdad? En su inicio, ¿no? Pero era inestable y podía caer de dicho estado, según Génesis 3, 6 al 8. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Dios creó a Adán y Eva con esa capacidad. Un estado de inocencia. Él tenía la libertad para poder escoger. Pero escuchen lo que dice el artículo número 3. ¿Lo tienen en pantalla? No. Ok, el artículo número 3 dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Para los que anotan, Juan 8, 31 al 34. Usted puede ver entonces a lo que hoy llaman libre albedrío, que es un mito. Sí, el ser humano tenía libertad antes de la caída, antes del pecado. Pero desde que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente cuando Adán y Eva oyeron que andaba Dios? Y Dios lo andaba buscando y le dice: ¿dónde estás? Es que oí que andabas por ahí y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Comí del fruto. Lo primero que hizo Adán y Eva después de comer el fruto prohibido fue huir de Dios, esconderse de Dios. Ver su propia naturaleza, ver su propio pecado, su desnudez. Pero no solo eso. Hicieron un esfuerzo por solucionar el problema. ¿Cuál fue el propio esfuerzo de Adán y Eva? Cosieron hojas de higuera. Ellos creyeron que cosiendo hojas de higuera, o tejiendo pues, lo podemos llamar hoy, iban a tapar su desnudez. Pero ¿qué iba a pasar después de 1 o 2 días con esas hojas? Iban a necesitar otras hojas. Y Dios tuvo que sacrificar animalitos para darle piel o cuero para vestirlos y tapar su desnudez. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución que el hombre y la mujer habían optado no fue agradable, ni fue la solución que le agradó a Dios. Dios proveyó la solución para el hombre. Pero pastor, mire, yo aún decido cosas. Yo tengo libertad para decidir con quién casarme, qué comer, qué ropa vestirme, a dónde voy a trabajar. Yo tengo libertad, pastor. Eso no es libre albedrío. Aquí está. Escuche bien. La libertad está basada o se fundamenta en tu deseo, ¿no? En tu deseo. Pero nuestro deseo o el deseo del ser humano surge de su propia naturaleza. Y como la propia naturaleza está corrompida, está caída, es pecaminosa, por supuesto que tu voluntad es esclava de tu propia naturaleza.
y tu deseo es esclavo de tu voluntad. Entonces, el deseo del ser humano es esclavo de su voluntad. Entonces, es corrompida. Entonces, el deseo del ser humano nunca va a hacer lo bueno espiritualmente, si no es Dios haciendo una operación en su corazón. Entonces, lo que podemos llamar libertad o libre albedrío es como decirle a un hombre, bueno, sos libre, pero vas con un par de hierros, unas bolas de hierro en tus tobillos de 100 libras cada bola, cada pelota de hierro ahí. Sos libre. Eso no es libertad. Ese hombre va a hacer lo que únicamente le permita hacer esas 200 libras de hierro en sus tobillos. Entonces no es libre. Es igual con nosotros. Nosotros como el creyente ha sido regenerado, pero aún así luchamos con nuestra propia naturaleza pecaminosa. No así el no creyente, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, aquel que no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Su voluntad no es hacer el bien. Su voluntad es aislarse, correrse de Dios. Sus deseos son pecaminosos. Sus deseos son un fruto de su naturaleza pecaminosa. Sus deseos son esclavos de su voluntad. Estamos terminando, entonces, esto es lo que quería decir. El hombre es esclavo de su propia voluntad pecaminosa. ¿Cómo, pastor? Sí, el hombre, o el ser humano, pues, es esclavo de su propia voluntad pecaminosa. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia lo dice, Romanos 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Escuche lo que dice. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Escuchó eso? Vuelvo. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. Jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿A quiénes se refieren esto? A los no creyentes, a los que no han renunciado a su pecado, a los que siguen viviendo bajo sus propios pecados. Entonces, a pesar de esta verdad de que el hombre es esclavo de su propia voluntad, el hombre todavía toma decisiones. Dije, no, toma decisiones. Es cierto, pastor, yo tomo decisiones aún, pero solo son decisiones de acuerdo con sus deseos. Y el deseo del ser humano, el deseo del hombre sin Cristo, es seguir pecando, es darle placer a su carne, es darle placer a sus ambiciones personales. Entonces, mire bien, la esencia de la libertad, ¿cuál es? Escoger. No. Si soy libre, si digo que soy libre, entonces puedo escoger. Entonces, es escoger de acuerdo a nuestros deseos. El problema es nuestra moral. Somos esclavos de nuestros propios deseos. Como ser humano, ¿no? El ser humano en general. El ser humano es esclavo de sus propios deseos. Entonces, por naturaleza no deseamos a Cristo. No deseamos las cosas de Dios. Si no es alguien llevándote, si no es alguien hablándote, si no es alguien predicándote, si no es alguien animándote, ya sea en la televisión, ya sea en el vecindario, ya sea un predicador que llegó a tu casa, ya sea un amigo que te invitó, si no es Dios actuando en la vida del hombre, el hombre por naturaleza no desea a Cristo.
libremente rechazamos a Dios, a menos que Dios cambie esos deseos en nuestros corazones. Y eso es lo que hace la regeneración, ¿no? Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como el mismo Jesús le explicó a Nicodemo, es un nacimiento espiritual. Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y cuando dice carne, no es carne pecaminosa, se refiere a lo sensible que es el corazón, a lo sensible que es a la palabra de Dios, a lo sensible que es a las verdades bíblicas. Entonces, ¿cuáles son entonces las implicaciones de la elección incondicional? ¿Qué es lo que implica para mí? Bueno, implica que, o destaca, lo que quiere decir es la incapacidad del ser humano para ganarse la salvación por sus propios méritos. La elección incondicional proporciona una profunda seguridad, escuche bien, una profunda seguridad y una profunda esperanza para aquellos que han sido elegidos por Dios. La cuestión aquí es entonces, ya más o menos me doy una idea de lo que se puede estar preguntando. Entonces, ¿quiénes son elegidos, pastor? ¿Cómo sé yo quién es elegido? ¿Cómo sé yo si soy elegido? Bueno, amados hermanos, yo no puedo andarle levantando la camisa a alguien si es o no es elegido. Porque, pastor, si ya están los elegidos y los no elegidos, ¿para qué vamos a predicar? Dicen muchos, no. ¿Para qué vamos a salir a evangelizar? Bueno, salimos a evangelizar porque es un mandato del Señor. Porque la elección incondicional de Dios, Dios elige, pero Dios hace el llamado irresistible por medio de la predicación del Evangelio. Mi deber es predicarle a todo el mundo. Mi deber no es saber quién es o con quién no es elegido. Ese no es tu deber. No podemos andarle levantando la mano. Bueno, como este es elegido, a este sí le voy a predicar el Evangelio. Como este no tiene la seña de elegido, a este no le voy a predicar porque voy a perder mi tiempo. No se trata de eso. Eso es un razonamiento bastante infantil. Y ahora yo, pastor, ¿cómo sé que soy elegido? ¿Cómo sabemos quién? Bueno, si estás en Cristo, has sido elegido. Ajá. ¿Cómo conoce? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se evidencia la elección incondicional? Con una vida de santificación. Con una vida de santificación. Con una vida alejada del pecado. Con una vida santa. Con una vida de devoción a Dios. Si no hay santificación en tu vida, puedes venir cada domingo acá. Pero si no hay santificación en tu vida, no hay evidencia de que eres cristiano. Entonces, amados hermanos, que Dios elija de acuerdo con el buen deseo de su voluntad, no significa que Dios elige caprichosamente. No, para nada. Una elección caprichosa se hace sin ninguna razón. Pero Dios no elige sin ninguna razón. Dios elige según sus propósitos, según sus planes. Que Dios elija incondicionalmente significa que la razón no es algo que Dios encuentra en nosotros. Es una elección soberana. Es una elección soberana, es una elección de gracia. Una elección inmerecida. Mire lo que dice, estamos terminando. Mire lo que dice Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice de esta manera: voy a leer desde el 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que entrara la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violarla. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron
un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de un primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. La elección incondicional es un acto soberano de Dios, es un acto de gracia divina. Eso es lo que usted y yo necesitamos creer. La elección incondicional proporciona, ¿qué proporciona? Seguridad a los elegidos, ya que Dios es fiel y soberano en su obra salvífica o en su obra de redención. La elección incondicional no depende de méritos humanos, ni de ninguna otra consideración externa. Es un acto de gracia divina en el cual Dios elige soberanamente a ciertos individuos para la redención. ¿Qué es redención? Recomprar, para traerlos a Él, como dicen las Escrituras en Romanos 9:16. Así que no depende, eso está ahí, el que estamos estudiando, ¿no? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección incondicional es una elección soberana, pero también es una elección inmerecida, una elección por gracia. Eso es la elección incondicional. No hay injusticia, no hay controversia. Simplemente cuando el pecador perdonado, cuando usted recibe gracia, usted no se va a estar preguntando, ¿por qué al resto no y a mí sí? Usted se va a estar preguntando, ¿por qué a mí, Señor? Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, si yo todas las chanchadas que hice en mis años pasados, ¿quién soy yo, Señor, para encontrar favor delante de usted? Entonces no nos preguntemos, ¿por qué Dios no escogió al resto? Mejor pregúntese, ¿por qué me escogió a mí? Y responda entonces, lo hizo por gracia, lo hizo de acuerdo a sus planes soberanos. Efesios, capítulo 2, capítulo 1, perdón. Capítulo 1. Escuche lo que dice. Toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, o predestinarnos pues, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Esa es la respuesta que debe haber en el creyente. Y yo, pastor, que no soy creyente, ¿qué tengo que hacer? Usted necesita arrepentirse. Usted ha escuchado el Evangelio, usted ha escuchado la verdad de Dios.
por mucho tiempo. 1, 2, 3 veces. Ya es suficiente que se arrepienta de sus pecados. Ese es el llamado que Dios hace. Arrepiéntase. Pero los que ya se han arrepentido, y para los que creen que se han arrepentido, pero no hay santificación en sus vidas, cuidado, cuidado. ¿Por qué me escogió a mí? Por gracia. Esa es la respuesta. La elección incondicional es una elección soberana, es una elección inmerecida, es una elección de gracia, para que usted y yo podamos vivir agradecidos, dándole honra y gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor, por tu gracia, Señor, por habernos elegidos sin ninguna condición previa. Lo hiciste de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tus propósitos. No lo hiciste, Señor, porque viste algo bueno en nosotros. Si algo viste en nosotros fue maldad, fue corrupción, fue pecado, fue suciedad, Señor. Sin embargo, tuviste misericordia y no nos diste lo que sí merecíamos. Más aún, Señor, nos diste algo que no merecíamos. Nos diste gracia, gracia sobre gracia. Te alabamos, Señor, por eso. Por favor, Dios, que nuestra vida sea un vivo reflejo de gratitud, de obediencia, de devoción, de agradecimiento por ese regalo inmerecido. Dios, ayúdanos, Señor. Danos un corazón agradecido. Danos un corazón sensible. Danos un corazón lleno, Señor, de gracia. Un corazón que muestre que realmente ha sido escogido para perdón y salvación eterna. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.